Que sigan mi voz. Hermano José Cabral, se los presento, ya lo pasamos así, hermanos. No, espérense. Es que el hermano Cabral tenía un abuelito, ¿verdad, Cabral? Que era cristiano, era predicador, ¿verdad, hermano? Ahora que andamos en Albuquerque, hermano, ya le preguntaron a usted por su abuelo, ¿verdad? Que andaba levantando ahora para Albuquerque. Y digo, wow, mira, yo pensé que el hermano no era nada. O sea, que no había hecho nada más bien. Y no, su familia es cristiana, su padre es cristiano, levantó, ¿verdad? Entonces, el tema de nuestro hermano Felipe de ayer también, que hablaba del pasado de cada uno de nosotros, ¿verdad? No tuve un padre cristiano, pero me da mucho gusto a mí, hermanos, que soy un cristiano y que enseño a mis hijos para que busquen a Dios. Eso siento bonito. Lo demás no me importa, o sea, si ya no lo pude lograr, no fue mi problema. Mi problema es hoy, que mis hijos sean cristianos. Y cuando aquel hablaba del nieto, dije, uy, que mi nieto sea cristiano y que tuve un abuelo que era predicador. ¿No está más bonito eso? Entonces, hay que construir nuestro presente, nuestro futuro. Pero lo más hermoso es que Dios vaya afincando nuestro andar. Tenemos hasta las 8:30 la comida, es que no se desesperen. ¿No se les hace raro que ya traen hambre? En Rosarispe cenábamos a las 9, pero cenábamos, ¿verdad? Hermano Cabral, predíquenos la palabra. Tiene 15 minutos. Dios que se robó. Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. El siguiente. Hermano, la predicación me la trajeron por fax. La verdad, hermanos, que yo no traía el maletín. Dejé las notas, pero uno debe de venir preparado, ¿verdad? Mi tema, hermanos, no es acerca de las parábolas. Gracias a Dios que ya dimos varias parábolas, yo creo ya están llenos. Pero voy a hablar, hermanos, de otra cosa importante. Es el gozo del Señor. Aquel gozo, hermanos, que nos lleva a tener una relación con nuestro Dios. Reflexionando, hermanos, en el amor o en el gozo. Me voy a salir del púlpito. Es que voy a ver si puedo hablar lo más fuerte, hermanos. Primeramente, hermanos, quiero decirles que el gozo en latín se dice glautim, ¿verdad? Que es un sentimiento de placer, satisfacción o alegría que disfruta, hermanos, de una cosa. También habla, hermanos, de que el gozo alcanza una meta deseada y eso se siente por dentro una paz, una tranquilidad, un enfoque, hermanos, positivo en su vida, en su mente. Ese es el gozo. Y si podemos hablar del gozo, hermanos, podemos hablar de tantas cosas: el gozo económico, el gozo de la vida, el gozo placeres, vacaciones, de todo eso, ¿verdad? Podemos hablar acerca de ese gozo. Pero quiero hablar, hermanos, el gozo del Señor. Y vamos a enfocar un poquito, hermanos, acerca de este gozo. ¿Qué es lo que quiere hacer, hermanos? Y voy a hablar 3 puntos, a ver si los puedo alcanzar lo más pronto posible. Primeramente, el gozo, hermanos, que hubo en el tiempo antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos también a ver qué es el gozo, hermanos, que nos aplica a nuestra vida, un poco en nuestra vida cristiana, hermanos. Y también vamos a hablar el gozo de cómo poder obtener ese gozo, ¿verdad? Cómo podemos obtener. Y vamos a abrir nuestras escrituras y yo sé que no vamos a poder, hermanos, ver todo, pero ya en Esdras capítulo 35, Esdras capítulo 35, no, perdón, Isaías, Esdras, ya ver, hermano, me hace. Isaías, hermanos, 35. Habla, hermanos, de 2 gozos que hay.
Va a haber dos gozos, hermanos, que vamos a ver allí en Isaías 35. Y habla así, hermanos, acerca del versículo 5 y 10, hermanos. Dos cosas, hermanos, que habla del gozo. Uno habla, hermanos, acerca del gozo de la profecía del Antiguo Testamento, pero también habla del gozo del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es ese gozo, hermanos? Primeramente, el gozo que habla primeramente en el Antiguo Testamento, habla acerca en el versículo 5 y 8, que no lo vamos a leer todo, hermanos. Habla, hermanos, acerca del gozo del Nuevo Testamento, donde habla, hermanos, que los ciegos serán abiertos sus ojos, los sordos oirán, y los cojos saltarán con gozo y alegría. Es lo que estaba hablando la profecía de Isaías en el capítulo 35. Pero también en el versículo 9 y 10 habla acerca de el gozo, hermanos, que en el Antiguo Testamento iban a tener. El gozo de Sión, con alegría, que iba a haber gozo en Jerusalén. Eso es lo que está hablando la profecía, hermanos, de Isaías 35. Y habla, hermanos, acerca de algo interesante. Primeramente vamos a hablar un poquito del Antiguo Testamento, el gozo del Antiguo Testamento. El profeta Isaías estaba hablando, hermanos, y profetizando que Jerusalén y en el templo iban a ser destruidos. ¿Sí? Iban a ser destruidos. Los judíos como Judá, Israel, iban a ser cautivos, hermanos. Y cuando se escribe esta carta no pasa mucho tiempo. Viene, hermanos, el rey, o si conocemos, hermanos, el rey de Asiria, el rey Nabucodonosor, y viene como en el año 610 a 730, hermanos, cuando va y quiere y destruye el templo de Jerusalén. Lo destruye completamente. Y se quedan solos, hermanos, sin templo. Los judíos se los llevan, hermanos, parte de ellos se quedaron allí esparcidos, pero muchos de ellos se los llevaron a Siria. Que muchos de ellos no llegaron, ya no pudieron venir a la tierra de Jerusalén, pero otros sí volvieron, hermanos. Ahí es donde hay el gozo que se habla. Y esos los que regresaron, hermanos, traían gozo en el Señor. ¿Y cómo lo traían, hermanos? Bueno, Isaías 35, versículo 10, nos habla, hermanos, que los redimidos de Jehová volverán a Sión con alegría. Y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido, hermanos. Después de muchos años cautivos, Dios le dio otra vez la oportunidad de regresar a Jerusalén. Y es donde se cumple la profecía, hermanos, que iba a haber gozo y alegría y ya no iba más bien ya no iba a haber más tristeza, hermanos, ni gemido. Y en Esdras capítulo 3, versículo 10 hasta el 13, hermanos, dice que el pueblo empezó a trabajar y no se quedaron inquietos, hermanos, no se quedaron parados ni ver para un lado para otro, sino que ellos empezaron a trabajar, a hacer algo importante, hermanos. ¿Cómo se manifiesta ese gozo? Bueno, se dice, hermanos, todo el versículo 35, dice que cuando llegan a la tierra, a Jerusalén, dice que cuando ellos empezaron a construir el templo, las paredes, hermanos, especialmente los muros, los vecinos de alrededor eran enemigos y se burlaban de ellos. Y le estaban acusando y diciendo, si ustedes hacen algo, nosotros vamos y los vamos a tirar. Hasta incluso una zorra pasa por allí y los van a destruir. Y se burlaban de ellos. Pero ellos, hermanos, con ese gozo que traían, estaban ansiosos de levantar, hermanos, las murallas, pero también, hermanos, el templo. Y cuando empiezan a trabajar, dice Esdras, hermano, en el versículo 35, que ellos estaban con una mano con la espada y con la otra mano, hermanos, estaban trabajando. Y estaban ansiosos, hermanos. Pero también dice que había los sacerdotes, aquellos viejos personas que habían visto una vez el templo levantado. Y ellos estaban allí arriba, hermanos, tal vez estaban emocionados.
Y dice, hermanos, que cuando estaban poniendo los cimientos, dice que se oye una alegría y que se oía un llanto, pero ese llanto venía con alegría, con gozo, y que gritaban y alababan a Dios. Y dice que no se escuchaba qué era lo que estaba allí, hermanos, porque era tan fuerte el gozo que había entre los judíos levantando esas paredes, hermanos. Dice que desde lejos se oía un clamor, desde lejos se oía ese ruido tan fuerte, hermanos, porque ellos estaban gozosos, estaban alegres, hermanos, porque estaban levantando los muros del Señor. Y es algo, hermanos, hermoso, y eso se cumple en Isaías. Pero también, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, el gozo también se manifestó en tiempos de Jesús. Y ya vimos, hermanos, que en Isaías le dice que va a haber gozo en el Sion, va a haber gozo en Jerusalén, que donde los sordos, yo decía los sordos, no es así, ¿verdad? Los sordos iban a escuchar, y los ciegos iban a mirar, y los cojos iban a brincar de gozo y de alegría. Y eso se empieza a cumplir cuando Jesús viene y predica el Evangelio y demuestra, hermanos, el poder, pero también demuestra el gozo que había y que se iba a cumplir. En Jesús sana a un sordo, hermanos, ahí en Marcos capítulo 7, versículo 31 al 37, y no lo vamos a leer todo. Allí habla, hermanos, el gozo que se manifiesta en los tiempos de Jesús. Jesús sana a un sordo y un tartamudo. Yo no soy tartamudo, hermanos, pero yo sí hablo al revés, ¿verdad? Y es porque ni sé hablar inglés, ni sé hablar español. Me equivoco allí, entonces lo mezclo todo. Pero aquí era un tartamudo. Y dice, hermanos, que Jesús iba como siempre predicando el Evangelio. Iba predicando la palabra del Señor. Y si llevan a un hombre que estaba sordo y tartamudo, ¿vale? Y dicen, aquí está este hombre. ¿Ah? Y Jesús empieza a manifestar su poder, su profecía. Dice que este hombre nunca había oído ni hablado. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Bueno, Jesús dice que en la escritura que le pone los dedos en sus oídos. Y después ahí escupe. ¿Verdad? No se sabe si escupió y agarró, hermanos, la saliva. Dice que le unta, hermanos, en su lengua. Y es donde él empieza, hermanos, a escuchar y hablar. Ese milagro, hermanos, el hombre dice que empezó a hablar y a escuchar. La gente dice ahí en los versículos que se maravillaba, porque había hecho, hermanos, el milagro. Y la gente decía, bien lo ha hecho, hermanos. Ahí se manifestaba, hermanos, el poder de Dios. ¿Cómo se manifiesta en nosotros ese gozo? Dijo el hermano a Barragón, si no me equivoco, que él no sabía leer. Pero cuando empezó, hermanos, a leer la escritura, él empezó a aprender. Yo, como les digo, hermanos, yo personalmente, yo hablo al revés. Pero con el poder de Dios, hermanos, estamos mejorando. ¿Nada? Pero para comer son muy buenos, no hay problema. Y tal vez ustedes tengan una deficiencia, un problema. Pero si nos agarramos a la mano de Dios, podemos cambiarnos, podemos ser mejores. Cada uno tiene su talento. Ahí se manifiesta el gozo, hermanos, de aquel hombre, y se manifiesta aquellas personas que hemos aceptado a Cristo, hermanos, y hemos trabajado para el Señor. Pero también dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento, ahí en Juan capítulo 9, versículo 1 hasta el 12, que son 12 versículos. Este hombre estaba ciego de nacimiento. Y que Jesús, hermanos, lo ve y empieza a trabajar, hermanos,